Hechos 4:16. Hechos 4:16 al 18. Vamos a leer solo 2 versículos por ahora y después estaremos leyendo los demás. Perdón, son 3. 3 versículos. Muy bien. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Dice así, voy a leer yo el 16, usted el 17 y todos el 18. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y todos el 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí acabamos de ver cómo los apóstoles, especialmente Juan y Pedro, estaban predicando a Cristo y habían hecho una señal, un caso único. Habían hecho muchas señales, muchos milagros, pero un caso único, que habían sanado a un hombre que había nacido de nacimiento. Había estado frente al templo cuando pudieron llevarlo los padres de él, lo llevaron al templo y ahí se ponía ese hombre a pedir limosna todos los días. Y iban en una ocasión Juan y Pedro al templo y él les pidió limosna. Y ellos le dijeron, le contestaron en el capítulo 3, si ustedes leen el 3 y han estudiado Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 3 le dice, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos, míranos. Y dice que el hombre le quedó mirando atento a los ojos y ellos le dijeron, te decimos que en el nombre del Señor Jesucristo te pongas de pie, levántate. Y ellos le ayudaron y él se levantó. Y eso es lo que estaban viendo y por eso se habían levantado en contra de ellos una gran persecución. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que vas a hacer y por cómo nos vas a hablar. Pedimos que tu Espíritu Santo me use en gran manera y también quites toda distracción, mi Dios, de mi mente, de la mente de mis hermanos, los que están aquí, los que están ahí en casa. Gracias te damos porque han llegado todos estos aquí, mi Dios, a escuchar tu palabra. Yo no tengo palabras más que tu palabra de vida para darles. Y gracias te damos, mi Dios, porque nos amas tanto y porque nos hablas en cada momento que abrimos tu palabra. Gracias por hablarme ya mi vida y por hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Habemos varios de nosotros, y cuántos de nosotros más bien dicho, no habemos de que hemos comprado, buscado un aparato electrodoméstico, sea de cualquier tipo. Y tenemos que, si a veces no sabemos cómo usarlo, tenemos que encontrar cómo poder usarlo para que pueda rendir el uso para que fue creado. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación que no sabemos cómo echar a andar o manejar ese aparato y estamos ahí buscando y batallando y dice, por dónde, sea una aspiradora, sea lo que sea, un mueble, sea lo que sea, y entonces tenemos que saber cómo usarlo para que pueda rendir todo su potencial. Y de igual manera nosotros, hermanos, tenemos que descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando descubrimos eso, vamos a ser los creyentes más felices de este mundo, más satisfechos. En los tiempos que hemos dado lectura aquí, en los tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes, los discípulos de Cristo eran perseguidos, acechados, castigados, encarcelados, detenidos, encerrados por el único motivo de ellos estar viviendo su fe. Y vamos a ver en esta noche para qué fuimos creados, con qué propósito fuimos creados. Hay que descubrir ese propósito, porque mucha gente tenemos obstáculos, no sabemos cuál es el propósito y nos frustramos.
tenemos que saber cuál es el propósito de Dios. ¿Cuántas veces mucha gente me ha venido y me ha dicho, yo no sé el propósito de Dios para mi vida? Dios lo tiene y Dios nos lo va a mostrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de estos hombres, de esos creyentes, ellos descubrieron el propósito de Dios para sus vidas. Y por eso estaban andando y hacían lo que hacían, porque sabían bien claro el propósito de Dios para sus vidas. Estaban predicando la fe en Dios, estaban compartiendo la palabra de Dios, estaban exponiendo la palabra de Dios, exponiendo sus propias vidas. ¿Por qué? Porque sabían cuál era el propósito de Dios. Exponían todo porque sabían cuál era el propósito de Dios para sus vidas. No les importaba a ellos si los encerraban, si los privaban de su libertad, nada les importaba a ellos. Porque ellos sabían, ellos se dieron cuenta lo que Dios había hecho en ellos, en sus vidas. Mira, cuando un creyente nos damos cuenta en realidad de lo que Cristo ha hecho por mí, eso va a causar en nosotros, o debería de causar en nosotros, un amor, un fuego para Dios. De dar el 100%, amén, de dar el 100%, de entregarnos completamente a Dios, a su gran causa. Y eso es lo que habían hecho los cristianos de ese tiempo, de los tiempos primitivos. Eso habían hecho en sus vidas. Ellos comenzaron a compartir, a entender el propósito de Dios en su vida y comenzaron a compartir las grandezas de Dios que hacía con ellos cada día. Y Dios los estaba utilizando en gran manera. Y vino todo el pueblo, todas las autoridades se dieron cuenta, los religiosos se dieron cuenta de que había un caso en particular, específico, la sanidad de un hombre que había estado toda su vida sin poder caminar y ahora podía caminar, y ellos estaban viendo el testimonio y no lo podían negar. Por eso comienza, dice en el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Estaban diciendo las autoridades de esos tiempos, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podía negar lo que Dios había hecho a través de la vida de ellos por el propósito que ellos habían entendido y habían hecho realidad en sus vidas. Ni las autoridades ni los religiosos que estaban en contra de ellos podían negar el hecho que había sido hecho, vaya la redundancia, por estos hombres. No lo podía negar. Y dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, querían callarlos, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y dice, llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera, les prohibieron, en otras palabras, ay de ustedes si los volvemos a acoger que están hablando, ay de ustedes si los volvemos a agarrar si siguen hablando, predicando el mensaje de Jesucristo. De aquí en adelante, dice, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron bien claro, hermano, y claro les dijeron, ay de ustedes, miren lo que les puede pasar. Los vamos a dejar libres. Pero ¿por qué ellos hacían eso? Porque habían entendido el propósito de Dios en sus vidas. Arriesgaron todo. ¿Ustedes creen que ellos hicieron lo que les dijeron? No. Ellos dijeron, nosotros entendemos por qué estamos aquí, nosotros entendemos por qué hemos sido salvos, nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida aquí, y nos vamos a consumir. Si es preciso dar la vida por Cristo, la vamos a dar. Ellos estaban bien determinados, estaban bien definidos, y es lo que todos nosotros cristianos necesitamos hacer, determinar ya que estamos aquí con un propósito. Ellos entendieron que su misión en esta vida
era vivir para el propósito de Dios. Y algunos cristianos de este tiempo, no hemos entendido cuál es el propósito de Dios en verdad. No lo hemos entendido. Por eso no vivimos con ese propósito en mente, no vivimos enfocados, no vivimos dedicados, no vivimos consagrados a Dios, porque no hemos entendido en realidad el propósito de Dios. Si hubiéramos entendido, captado como ellos, y es lo que queremos extraer en esta noche, lo que ellos tenían, que Dios quiere que nosotros tengamos y entendamos. Ellos estaban ya bien enfocados, determinados, que Dios les había llamado con ese propósito. Mira, paremos de pensar, escucha esto, que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, en esta vida, solo para trabajar, solo para gastar nuestras vidas, nuestros días, vivir nuestras vidas, gastando toda la energía para ir y salir al trabajo. Y allá en el trabajo donde vamos, ni les importa a ellos que agrademos a Dios, ni a ellos les importa mucho menos agradar a Dios. Paremos de pensar que yo fui creado y que yo fui salvado ahora para pasarme todo el resto de mis días, si Dios me da 80 o 90 o 100 años, para vivir para este mundo. Ya paremos de esto. Nacimos con un propósito. Así como ese hombre allí que también estaba, ahora quiero hablarles también del hombre que nació siendo paralítico. Él nació siendo paralítico para que se cumpliese el propósito de Dios en él. Y se cumplió. Y nosotros, que Dios ha hecho tanto con nosotros, podemos darnos cuenta que no estamos aquí por bonitos, que no estamos aquí en esta ciudad, en la familia que Dios nos ha puesto, en esta congregación específicamente, o en la congregación donde están ustedes, los que me están viendo, que no estamos aquí en esta ciudad de Tampa, Florida, por accidente o porque se nos ocurrió a nosotros. No, en el país donde nos encontremos, los que se encuentran en otro país, no estamos ahí por así sin nada, sin ninguna visión, sin ningún propósito. Estamos ahí por algo, para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué estamos viviendo? Nos preguntamos en esta noche. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Vives para trabajar y trabajas para vivir? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Para qué estoy viviendo? Amén, que así sea. Para que vivamos para el propósito de Dios. Si Dios nos ha permitido seguir viviendo, si Dios nos ha permitido seguir respirando, moviéndonos, es para eso, para cumplir el propósito de Dios. Si Dios nos ha permitido durante esta pandemia y no nos ha llevado como a otros, es porque tiene un propósito en nuestras vidas. Es para que el reino de Dios sea engrandecido, para que su nombre sea exaltado. Amén, para que su bendito nombre sea conocido en este lugar y donde Él nos permita que nuestra planta de los pies puedan pisar. Cuando entendemos este propósito, estoy dando todavía esta base para que podamos entender el mensaje. Cuando entendamos todo este propósito de Dios, entonces veremos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, principalmente en la vida de nuestra familia, en la vida de otros alrededor y en la vida de otros. Y Dios nos está esperando. Dios está esperando hasta ver cuándo vamos a entender este propósito. Él se está esperando. Él nos está esperando en esta noche. Que entendamos esto mientras estamos aquí. Estos hombres estaban viviendo, cumpliendo el propósito de Dios. Hechos 4:18 lo habla bien claro y lo hemos leído y no lo vamos a leer otra vez. Aunque ellos sabían, aunque ellos fueron amenazados, aunque ellos les prohibieron que no hablasen, ellos dijeron: mucho más grande es el propósito de Dios en nuestra vida y lo hemos descubierto ya, así es de que vamos a seguir adelante.
Vamos a seguir adelante, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos dejen de decir, si nos van a arrestar una vez más, que nos arresten. Dice el versículo 19, nos quedamos ahí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, cuando lo estaban investigando: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos les dijeron, les contestaron bien claro, dice: ustedes juzguen. Ustedes que nos están juzgando a nosotros serán los jueces. Nos están juzgando por algo que dicen que estamos haciendo, que no tenemos permiso, que tenemos que tener un permiso especial. Ustedes juzguen por nosotros. Pero ellos les dicen, estaban determinados: nosotros sabemos el propósito de Dios. Mira, hermanos, cuando tú sabes el propósito de Dios en tu vida, no importa lo que nos diga, no importa lo que nos suceda, no importa cómo se vea nuestra vida, no importa cómo se está viendo ahora, no importa si estás pasando por un momento oscuro en este tiempo, en este día, en esta noche, aunque veamos como la obra de un arquitecto, que cuando empieza con el plano, él sabe el plano y el plano se ve muy bonito, el plano, y se ve muy bien. Y cuando comienza la obra negra y después la obra gris, no sé cuál es la primera, cuál es la segunda, pero ahí va, no soy arquitecto. Y entonces se puede ver feo el panorama, porque va en la obra negra, va en la obra gris, y no se ve todavía lo finalizado. Posiblemente así parezca nuestra vida, en nuestros días, en nuestra vida ahora mismo. Posiblemente piensas que no hay propósito en tu vida. ¿Para qué estás aquí? Que todo se ve gris, todo se ve negro y no hay. ¿Y cómo voy a salir de ahí? Confía que Dios tiene un plan, porque Él es arquitecto. Nuestro Dios es un arquitecto de arquitectos. Que el plan que Dios tiene para nosotros, si nosotros descubrimos ese propósito, el plan de Él es el mejor. Y ellos habían descubierto esto. Y por eso es que no les importó lo que les dijeron. Ellos dijeron, no tenemos que, les contestamos así: es menester, dice, es menester que nosotros obedezcamos a Dios antes que a ustedes. Porque dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos no se pararon ahí. Entonces dice que ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. En esta ocasión no les pudieron castigar por causa del pueblo, porque todo el pueblo estaba unido con ellos, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya era un adulto, él ya sabía, él estaba dando testimonio, daba testimonio. Quiero notar aquí, hermanos, que todo el pueblo estaba impactado. ¿Sabes por qué, hermanos? Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, eso impacta. El nombre de Jesús puede impactar, ha impactado mi vida. No sé de la tuya, pero ha impactado mi vida. Parece que a algunos de ustedes no ha impactado el nombre de Jesús su vida. Se puede ver, se puede sentir, se puede ver en tu caminar. Pero en mi vida Dios ha impactado. El nombre de Jesucristo había impactado a todo ese pueblo y ha impactado mi vida. ¿Cuántos de ustedes les ha impactado en verdad? En verdad que te ha impactado, que digas, ese es el propósito de Dios. Yo no estoy aquí solamente para construir casas, no estoy aquí para limpiar casas, aunque lo estoy diciendo con todo respeto, con todo respeto. La profesión que tengamos es una bendición, no me malentienda. Pero ese no es lo que Dios quiere para nosotros todo. No nacimos solamente para limpiar. Dios nos llamó para un llamado mucho más grande, más excelente. Amén. Cualquiera que sea nuestra profesión. Y a ellos les impactó tanto que ellos tuvieron que dejar esa profesión. No le estoy dejando a nadie ni le estamos diciendo que deje su profesión, que Dios nos use ahí en esa profesión. Si seamos lo que seamos, Dios nos va a usar ahí. Pero primeramente tenemos que permitirle a Dios que Él impacte nuestra vida. Que impacte nuestra vida. Y el nombre de Jesús impacta, el nombre de Jesucristo impactó a todo el pueblo.
Y especialmente a estos hombres, especialmente al que había sido sanado, especialmente como a los que habían descubierto el propósito de Dios. Ellos se descubrieron, dijeron, si Dios solamente nos permite y nos puso en este tiempo, en este lugar, yendo nosotros al templo a este hombre, ya se cumplió el propósito de Dios. Si una persona podemos impactar en toda nuestra vida, impactarla con un impacto poderoso, que Dios es el que impacta, no nosotros. Si una persona podemos impactar con nuestra vida, qué bendición. Una sola persona. Puedes decir tú aquí, pues yo he impactado a varias. Pero impactado, en verdad impactado tu vida, que te haya impactado y que haya sido impactado tú, sería de bendición. Y ellos, es lo que vemos aquí, hermanos. Esto me fascina a mí, esta historia, esta escritura. Y ha estado yo repasándola y viéndola y ver el impacto que el Señor Jesucristo causó en todos ellos. Que siendo sin letras, no sabiendo ellos cómo leer, no sabemos si sabían escribir, pero impactó Dios su vida de ellos. Y cuando hay ese impacto en nuestra vida, hermanos, vamos a hacer lo que Dios nos mandó hacer aquí en este tiempo, en este momento. Dios nos ha dado verdaderos motivos a ti y a mí para que podamos ser impactados e impactar a otros. Amén. Estoy convencido, como ellos estaban convencidos, de que ese era el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando tú y yo no estamos convencidos, nada va a pasar, vas a seguir viviendo por vivir. Como muchos cristianos lo hacen, viven por vivir, viven porque Dios es grande y porque Dios es misericordioso con nosotros, pero vivimos por vivir. Pero no hay algo que tú dices, ¿por qué estoy aquí en este día? ¿Por qué? Porque Dios tiene algo grande para nosotros, pero tienes que ser impactado primeramente. Pero el enemigo se encarga de desviar ese impacto, ese enfoque, como lo hizo desde el principio con Adán y Eva. El enemigo suplantó a Dios. Y dijo, ¿qué le dijo al hombre y a la mujer? No morirás. Dios ha dicho eso, pero no, en realidad no morirás. Y el enemigo se va a encargar a ti y a mí de sacarnos del enfoque del propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Se va a encargar si nosotros le permitimos. Si nosotros no estamos bien, en verdad bien impactados con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cualquier cosita nos va a desviar. Por eso hay cantidad de cristianos que cualquier cosa que les sucede en sus vidas se desvían, se van, ya no regresan, ya no vienen, ya no son fieles a Dios, ya no siguen en la fe. ¿Por qué? Porque en verdad no han sido sacudidos por el poder de Dios. Pero cuando tú eres sacudido, nada ni nadie te puede sacar de lo que Dios quiere para tu vida. Nada ni nadie. El apóstol Pablo dijo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos de nada, del amor de Cristo. Nada. Nada. Ni el pastor. Ni nadie. Nada. Así es. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban tan así que ninguna distracción que les dijeron que les hicieron los oficiales, la ley. ¿Qué si a nosotros nos dijeron en este tiempo no puedes seguir reuniéndote en un lugar público? ¿Qué haríamos? Si ahora ve todavía los que no han llegado desde la pandemia, desde hace 2 años, sigo orando y sigo esperando. Y algunos que dijeron, mira, una señal que es cuando te vas a seguir enfriando es cuando dices, pastor, no, estoy muy ocupado, por ahora los domingos por la noche ya no voy a llegar. Pero voy a llegar. Y yo le digo, no me digan a mí, díganle a Dios. Pero voy a llegar. No se preocupe, pastor, que yo voy a llegar. Yo pido a Dios que llegues. Y Dios cuando te va a hacer llegar, te va a hacer llegar como Él sabe. Por la buena o por la mala. Porque ellos lo dijeron, salió de la boca de ellos. No se preocupe, pastor, que voy a llegar. Por ahora me voy a ausentar los miércoles. Por ahora me voy a sentar los domingos por la noche, pero no se preocupe que voy a llegar. Digo, Señor, sí que van a llegar. Entonces ya no me preocupo, yo no estoy preocupado.
Antes sí me preocupaba, les confieso. Yo decía, ay Señor, por este hermano, por esta hermana, por estos, por esta familia, por la otra familia, por estos, hasta que yo dije, esa no es mi tarea, Señor. Mi tarea es de ponértelos en tus manos y tú te vas a encargar de ellos. Y se están perdiendo porque parece que no han sido impactados en su vida. ¿Qué es impacto? ¿Sabe por qué, hermano, fue eso? Por la simple razón de que el impacto que Dios quiere haber impactado sus vidas no le permiten a Dios que impacte sus vidas de esa forma. Cuando tú eres impactado de esa forma, nada te puede mover a donde Dios nos ha traído. Si Dios me ha traído aquí y Dios me ha llevado, y algunos saben el testimonio, y no quiero desviarme ni mucho menos, pero quiero compartir brevemente el testimonio. Yo estuve aquí por 7 años antes de ser el pastor. 7 años, era el asistente de él. Y después Dios abrió una puerta, fuimos a plantar un ministerio a Seminole. En ese tiempo se desarrolló varias cosas aquí que pasaron. Y el hermano José me decía, pero regrese, que esta es su iglesia. Claro, yo venía y regresaba y predicaba aquí y allá y sustituía al pastor, y cuando no estaba o venía me invitaba de vez en cuando. Seguíamos en comunicación, pero era el propósito de Dios que yo regresara y que estuviera y que fuera el pastor de un día. Y le dije uno de esos años a mi esposa, Dios parece me está hablando y voy a ser el líder de aquí. Y ella me dijo, estás loco. Amén. Gloria a Dios. Porque el propósito de Dios se lleva a cabo, aunque no lo entendamos. Pero qué tal si yo me hubiera dicho sí, y yo me contesta, y ahí está el hermano José de testigo, como en el 2014, 2013 por ahí, me decía él que nosotros fuimos que salimos de aquí para plantar la iglesia por la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, con la bendición de los pastores de aquí. Salimos. Aquí debe de salir uno, hermanos. Cuando tú sales y que Dios va a bendecir tu vida, tienes que salir con la bendición de Dios, número uno, y con la bendición del pastor. Amén. Muy importante. Y salimos con la bendición de Dios, con la bendición de los pastores aquí, y Dios nos regresó. Entonces yo le dije al hermano José, cuando sea el tiempo de Dios yo voy a regresar. Pero él me decía, y gracias a Dios porque son de tremendo ánimo, pero regresen, ya esta es su casa, esta es su iglesia. Nosotros nos estamos congregando en una iglesia por un año, en una iglesia de inglés, solo inglés, después de abrir esa obra y después de hacer tantas cosas. Y yo solamente siendo el que traducía en aquella otra iglesia, en toda la iglesia, para honra y gloria del Señor. Entonces Dios cumple su propósito si nosotros estamos donde Dios nos quiere que estemos. Pero si nos salimos, no es la culpa de Dios que el propósito de Dios no se ha cumplido en nuestra vida. Es mi culpa. Y nos perdemos de grandes bendiciones. Nos perdemos de grandes bendiciones. Si ellos hubieran seguido su plan, Pedro y Juan, y habrán dicho, no, nosotros vamos a seguir para allá, no hubieran impactado a ese hombre. Tanto así era que dice la Biblia que ese hombre, escuchen lo que continúa la lectura, y dice, y puestos en libertad, el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No podemos seguir predicando a Cristo. No podemos seguir. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor. Le estaban diciendo, tú conoces todo, tú sabes, no te tenemos que decir todo lo que nos ha pasado. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Este es un salmo. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos estaban en contra del Señor. Cuando les estaban a ellos prohibiendo, estaban en contra de Dios. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles
y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Había un plan, amén, un propósito. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso a ellos no les paró de seguir hacia adelante. Eso a ellos no les desvió de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. En todo esto, con toda esa amenaza, con todo lo que le estaba, toda esa persecución que estaban sirviendo. Y no solamente se lo dijeron a 2 discípulos, se los dijeron a todos, hermano. Hace entender que era para toda la iglesia, que era para todos los creyentes, no solamente para uno, era para todos. Y ellos dijeron, no importa, el impacto que Dios ha hecho en mi vida, que ha hecho en nuestra vida, es más grande. Y así como el impacto, el evangelio ha impactado nuestra vida, vamos a seguir impactando a otros para Cristo. Cuando nosotros entendemos ese propósito, que el evangelio ha impactado nuestra vida, oh hermanos, pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Si en verdad ha sido impactado por el evangelio de Dios como ellos fueron impactados. Y nada nos va a desenfocar. Nada. Ni la enfermedad. Lo único que nos puede parar es que Él nos lleve. Eso es lo único. Ellos lo que dijeron, lo único que nos puede parar a nosotros es que tú nos lleves. Pero mientras tanto vamos a seguir siendo impactados e impactando a otros para lo que nosotros fuimos alcanzados. Quiero que vayas conmigo a Filipenses 3:12. El apóstol Pablo lo dice más claro aquí. Filipenses 3:12. Ellos entendieron el propósito de que Dios había llamado a estos hombres. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, cuando la palabra asir es alcanzar, asir, dice, para lo que yo fui alcanzado. El apóstol Pablo también es un ejemplo de que dice, él entendió el propósito de Dios en su vida. Él descubrió el impacto que Dios había hecho en su vida y lo impactó en camino a Damasco. Fue impactado por Dios el apóstol Pablo, ahora ya Pablo. Y él fue tan impactado que dice, yo he alcanzado a entender el propósito de Dios para mi vida. ¿Y para qué propósito? Dice, ¿para qué propósito Dios lo alcanzó a Pablo? Dice, no que ya haya alcanzado todo, sino que, ¿qué dice? Sino que prosigo, continúo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él entendió bien claro, hermanos, para qué fuimos alcanzados, para qué fuimos salvos. No para seguir calentando una banca, no para seguir trabajando toda nuestra vida en un trabajo secular y solamente cumplir con eso y ya se fue tus años, se pasaron, los años se van. Así. Todavía yo hace 4 o 5 años decía, oh no, todavía me falta mucho tiempo y tengo mucha vida por delante. Eso pensaba yo todavía hace 4 años, 4 o 5 años. Pero ahora que yo estoy cerca de los 50, digo, el tiempo se pasa muy rápido. Muy rápido. ¿Y qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho en mi vida? Hablando espiritualmente. ¿Qué he hecho en mi vida con el gran impacto que fui impactado de Dios? ¿Qué he hecho? ¿Qué le he permitido a Dios hacer que yo pueda impactar a otros? Si tu impacto, hermanos, es para que solamente estés aquí en la iglesia y seas un impacto para otros, para que otros lleguen, que pues haz ese impacto. Ahora decide, prosigue, continúa, continuemos. Amén. Si es solamente que vas a impactar, mira, una familia,
Hay veces que a veces no nos damos cuenta qué impacto estamos trayendo a otra familia, a otro hombre, a otra mujer aquí alrededor nuestro, en tu comunidad, alrededor de nosotros. Pero por algo Dios nos tiene aquí en este día. Por algo Dios nos sigue bendiciendo con salud. Por algo Dios es que nos tiene aquí para que yo pueda impactar a otros. Por algo. Y cuando nosotros entendemos eso, nada nos puede sacar de ese enfoque. Pase lo que pase. Y si Dios cambia el plan, y si Dios puede que ahora me tenga aquí, pero que sea Dios, no yo, que sea Dios que me va a tomar de aquí. Me toma y dice, ok, ya alcanzaste tú para que yo te traje aquí a Tampa, Florida. Ya alcanzaste, tú ya impactaste aquí. Ahora yo te tomo, no te preocupes, y te voy a llevar a otro lugar. Y ahí vas a impactar. A donde quiera que nos lleve. Y Dios así trabaja. Pero tiene que dejárselo a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Que Dios pueda hacer, que Dios pueda obrar, que Dios va a hacer. Dios va a obrar en todo momento. Y gloria a Dios, hermanos, porque Él lo hace. Cuando yo estoy verdaderamente convencido de esto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él tiene un propósito para tu vida. Él no ha terminado con nosotros. Y si me alegrara y me estuviera aquí hasta los 60, 70 años aquí en este lugar, en Tampa, aquí físicamente, gloria a Dios también. Porque eso es lo que Él quiere. Pero que Él sea. ¿Cuántas veces nosotros no pasan cosas por nuestra mente porque pasamos por, así como tú, yo paso por las mismas tentaciones, los mismos desánimos, sino peores? Peores que los míos, que ya no vaya a la iglesia. Así. Los mismos. La palabra de Dios dice que Elías era con las mismas pasiones de cualquier otro. Las mismas. No hay ninguna diferencia entre primero ustedes y su servidor. No hay ninguna diferencia. Hablando en el sentido de las tentaciones, de las pruebas, no hay ninguna. Las mismas. Peores ataques. Peores. Porque hay veces que queremos justificar y decimos, no, es que usted no sabe, pastor, cómo el enemigo me ataca. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Que todos somos atacados. Todos. A todos nos pasa por la mente, y yo no digo ese término, dejar como a Pablo también. Él dijo, prosigo al blanco. ¿Por qué? Porque a veces se desanimaba. También, hermano, se desanimaba. Por tremendo que él fuera, él se desanimaba. Cualquier hombre se desanima. Porque exponemos todo, damos todo por las ovejas. Exponemos todo nosotros por las ovejas. Exponemos, mira, comodidad. Gloria a Dios que no me estoy quejando y no somos, y tenemos todo aquí en este país, gracias a Dios. Pero exponemos todo, exponemos salud, exponemos días de descanso, días libres. Para nosotros no hay día libre. Pero gracias a Dios, porque Él nos mantiene y nos tiene aquí con ese propósito. Pero exponemos todo. El pastor da su vida por las ovejas. Mira, si tú te encuentras en algún lugar, en algún peligro, Dios nos protege en toda manera, pero si está tu servidor ahí, créeme que cualquiera que estemos ahí voy a hacerlo, cualquier cosa por defendernos. Y no soy el chapulín colorado. Pero Dios hace, hermanos, en nosotros. Porque ellos dijeron, no importa nuestras vidas, nosotros vamos a seguir adelante. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermanos, que estos hombres no
El ánimo no se les demenuó, siguieron el mismo y la misma intensidad, porque el impacto te causa intensidad, te causa ánimo a ti, te da ánimo, Dios te da ánimo para seguir adelante. Y con el mismo ánimo siguieron ellos adelante, con el mismo interés. Cuando hay un impacto va a haber ánimo de parte de Dios y va a haber interés por la obra de Dios. Porque sabe, hermanos, todo lo que podamos alcanzar aquí para Dios va a ser en gran manera recompensado, aquí en esta tierra y allá en la eterna. Cualquier cosa que impactemos. Y gloria a Dios que ellos no se dieron por vencidos, siguieron hacia adelante. El mismo hombre dijo también: yo voy con ustedes, no importa lo que me puedan hacer a mí. Si yo sé cómo Dios me ha sanado y dónde yo me tenía, y se dio cuenta él de dónde lo había sacado. Y lo que pasa que a muchos de nosotros, y ya vamos a cerrar, se nos olvida rápidamente de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos trajo. Y cuando olvidamos eso, vamos a carecer de ánimo, vamos a carecer de motivación, vamos a carecer de propósito, vamos a carecer de enfoque, vamos a carecer de todo. Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho, de donde Dios nos sacó. Se nos olvida. Pero a ellos no se les olvidó. Ellos siguieron. Yo quiero que me acompañes allí mismo en Filipenses. Filipenses. Otra de las cosas que impactó sus vidas es que ellos dijeron: no importa lo que nos digan, vamos a obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo lo dijo Pablo allí en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando está hablando de eso, hermanos, otra vez más, no quiero seguir predicando acerca de tanto la salvación y eso, pero la salvación es algo grande. Cuando hemos entendido que lo que Cristo y Jesús sufrió en la cruz del Calvario y el impacto que causó en nosotros, en nuestra vida, eso, mira, va a aparecer todo lo demás, lo que pueda acontecer aquí en nuestra vida, en mi vida, no es nada comparado a lo que Cristo sufrió. Por eso dice: ocupados, enfóquense en la salvación que tienen, con temor y temblor. Porque dice el 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos entendieron, hermanos, que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Cuando hemos sido impactados por Dios, vamos a estar aquí para hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros batallamos con nuestra propia voluntad todos los días. Yo quiero hacer mi voluntad todos los días. Todos. Pero cuando hemos entendido esto, el propósito de Dios, yo prefiero y digo: Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la Biblia, el 14: haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, porque sabemos el propósito para que Dios nos ha llamado. Amén. Asidos, una vez más dice. Ya vimos en el 3:12 que dijo: yo he sido asido, alcanzado. Ahora dice: aférrense. También la palabra asir quiere decir aferrarse. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque quede aquí, dice, en el servicio que estoy dando a Dios, porque he entendido el propósito, por qué Dios me salvó, no importa. Dice: me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo aquí estaba en Filipos, en la prisión de Filipos. Estaba el Espíritu Santo inspirándole para que él escribiera esta palabra de ánimo a toda la iglesia. Y dice el 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es que, hermanos, cuando entendemos el propósito de Dios, no importa que se muera quien se muera, y lo estoy diciendo con mucho respeto y con la mano en el corazón,
tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Porque esto es por la causa de Cristo, hermanos. Y la causa de Cristo es grande, muy grande. El 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él estaba pendiente de ellos. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No lo puedo decir más claro. Todos buscan por el bienestar de cada uno de nosotros. En otras palabras, buscamos por nuestro bienestar, por el propio. Todos. Pero dice: pero aquellos que han sido impactados con el Evangelio y entendemos eso, nada nos va a dejar, y vamos a decir: vamos a impactar. Y si quedo aquí yo, si quedo allí, doy mi vida y se me acaban mis fuerzas y se me acaba todo, voy a seguir cumpliendo que se cumpla el propósito de Dios. Si derraman mis extremidades donde sea, si los perros, cuando yo voy allá hablando espiritualmente y hablando también físicamente, si los perros me llegaran a morder, deshacer de mi carne, no importa, porque ha sido derramado en sacrificio. Y eso es cuando hemos entendido. Pero hoy estamos en temporadas de que somos creyentes de Dios. Dame palabra para que sea de agua, que nos deshacemos por cualquier cosa, de azúcar, que nos deshacemos por cualquier cosa. Pero tenemos esa espina dorsal que Dios nos da, hermano, fuerte, que resistimos, no en nuestras fuerzas, sino en el poder que Dios nos da para seguir adelante, no importando nada, porque Dios ya ha impactado en mi vida. ¿Cuántos han sido impactados por Dios en verdad? Bueno, Dios ahora quiere seguir, que ese impacto que ha creado, que siga creciendo, gloria a Dios, que siga aumentando, que Dios nos siga impactando todos los días. ¿Para qué? Para poder impactar a otros con el Evangelio que nos ha impactado a nosotros, que es la palabra de Dios. Para que cierro con esto, para que nuestro futuro sea impactado. El futuro, ¿cómo el futuro? Que lo que Dios traiga, no importa, podemos impactar también en el futuro. Porque un día, ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué se predica y se dice de todos ellos? Porque ellos siguen impactando en este tiempo, por sus vidas, porque fueron impactados. Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo que estén listos para impactar a este mundo sin Cristo. Eso es lo que va a impactar a este mundo, Cristo. No hay otra cosa si no es Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús. No hay nada más, es solo Él. Y si en verdad tú y yo hemos creído y en verdad tú dices: yo he sido impactado en gran manera, que Dios siga impactando para que yo pueda impactar a mis hijos. Ahí los tenemos a ellos. Sabe que yo le doy gracias a Dios porque soy padre de familia, y por la gracia de Dios, por la fortaleza que Él nos da, yo sigo impactando a ellas. Que no siempre el tiempo, pero siempre Dios te tiene allí por algo. ¿Cómo estamos nosotros, padres y madres? ¿Estamos impactando a ellos para bien o para mal? Para bien o para mal impactamos. Que sea más para bien y no para mal. Que nuestra fe pueda impactar a otros. Yo le voy a invitar que nos pongamos en pie y